Hermano, me haga la señal ahí, vamos a leer el versículo 10. Muy bien, hermanos. Este texto que vamos a leer ahora es uno de los varios que se utilizan para mostrar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Muchos quieren poner sobre la mesa ese tema para discutir. Hay algunos que creen que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio. Hay otros que piensan que no va a haber rapto y que el Señor vendrá directamente en Armagedón a poner su reino. Y entonces la Biblia ofrece una cantidad de pasajes como este que vamos a leer ahora. Y aprovecho para decirles que en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay un mensaje que está dirigido a 7 iglesias en Asia. Muchos de los estudiosos de la Biblia acostumbran a decir que cada una de esas iglesias representan diferentes etapas del cristianismo hasta hoy. Yo tengo algunas dudas en cuanto a eso, pero puede ser posible, no está mal tomarlo así. Y luego que en el capítulo 2 y 3 se sintetiza la historia de la iglesia no vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19. O sea que aparece en el capítulo 2 y 3 y después aparece en el capítulo 19 acompañando al Señor Jesucristo cuando Él viene a juzgar con vara de hierro a las naciones en Armagedón. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 19 no es mencionada, no aparece la iglesia? Y porque la iglesia no va a pasar por la tribulación, por eso no están en esos capítulos. ¿Y qué es lo que tenemos en esos capítulos entonces? Son los juicios que descienden bajo el título de la ira de Dios. Y bajo ese título de la ira de Dios clasificamos 3 grandes juicios. Los primeros de ellos, que vienen en forma de sellos, son 7 juicios. Nosotros hemos estudiado 4 acá que tenían relación con los caballos. ¿Se acuerdan? El caballo blanco, el negro, el bermejo y el amarillo. Hoy vamos a estudiar un sello más, nada más. Y luego hay juicios que vienen en forma de trompetas, ángeles que hacen sonar las trompetas y desciende el juicio. Y hay otros 7 juicios que vendrán sobre el mundo en formas de copas de ira. Y mientras esos sellos actúan, son abiertos, mientras las trompetas suenan y cae el juicio de Dios, mientras las copas de ira se derraman, la iglesia no está, no aparece. Y este texto, que está en relación con la iglesia de Filadelfia, resume esa idea. Y luego de eso vamos a estudiar algunas partes nada más de un sello y las trompetas y las copas, alguito, no todos, para que tengan una idea de los días que nosotros no viviremos como iglesia. Y ese también va a ser el título del mensaje, los días que no viviré, o los días que no viviremos, nosotros como iglesia. Entonces nos metemos en el tema, hermanos, aquí Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora quiero que ponga una especial atención a las últimas 2 frases, porque si agarra bien esa frase, va a tener definida su línea doctrinal. En primer lugar dice, en la parte B del versículo 10, la hora de la prueba, ¿ya identificó eso? Dice Dios, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿A quién va a guardar? ¿A quién está dirigido este mensaje?
a la iglesia en Filadelfia. Y él dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, ¿sobre dónde dice? Lea bien, ¿sobre dónde dice? Sobre el mundo entero. Entonces, aquellos que piensan que la iglesia será sometida a un juicio pasando por la gran tribulación, no pueden explicar este texto, porque el texto dice que el juicio vendrá sobre el mundo, no sobre la iglesia. Ahora note la segunda frase que sigue. Dice la palabra, para probar a los que moran sobre la tierra. Y cuando esto suceda, nosotros ya vamos a estar en el cielo con el Señor. Entonces no seremos afectados por esos juicios. Este es uno de los textos que se utiliza. Pero quiero que sigamos como si estuviéramos leyendo esos diarios de las noticias. Cuando yo leía los diarios, acostumbraba, hermano, eso era un vicio casi, por el trabajo de periodismo y todo que hacía. Leía 3 diarios y hasta a veces 4 diarios en un día. Y uno de los diarios más grandes aquí de la Argentina, yo tenía el hábito, leía el diario de atrás para adelante. La última página del diario era de chistes, de dibujitos, de cosas. Después venían las carreras de caballo, el horóscopo, eso no me interesaba. Y después entraba a ver el tenis. No me interesaba mucho, pero leía el tenis, ajedrez, como para estar informado. Y luego me quedaba un buen rato en las páginas de fútbol. Después venían los avisos clasificados, así, muchos, de trabajo. Pero como yo tenía trabajo, mucho no leía tampoco, ¿no? Y después venía toda la parte del agro, del campo, y después toda la parte de economía, y después toda la parte de política. Bueno, me acuerdo todo cómo eran los diarios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, leíamos muchos esos diarios, hoy este estudio va a ser como si estuviéramos leyendo el diario así, informándonos de toda clase de información. Vamos a encontrarnos con toda clase de información. Yo no voy a entrar en muchos detalles, pero sí les voy a dar una buena información, y la fuente es la Biblia, la mejor fuente, la más confiable. El primer sello que vamos a leer en esta noche es el 6º. Y ese después ustedes, yo anoche le subí a la página de nuestra iglesia, se llama... bueno, busquen el mensaje que publiqué anoche. No sé, hermano, si usted se acuerda el título que le puse. El día que la tierra temblará, así se llama, que este mundo temblará. Léanlo, porque ahí está todo en detalle, palabra por palabra, lo que les voy a leer ahora, pero solamente les voy a dar una idea. Tienen que leer ahí el mensaje completo, bien extenso. Y esto es lo que figura en este mensaje, Apocalipsis capítulo 6, ahí vamos ahora. Hoy no vamos a salir del libro de Apocalipsis, vamos a estar toda la hora aquí. Apocalipsis capítulo 6, después de los caballos que hemos estudiado, viene el 5º sello y ahora entramos en el 6º, versículo 12. Dice Juan, miré cuando abrió el 6º sello, y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La ira del Cordero, ese no es un juicio, el Cordero es Cristo, Él no va a hacer ningún juicio contra la iglesia. Aquí, hermanos, Apocalipsis habla de 3 grandes terremotos. Este es el primero que va a haber.
Este va a ser casi llegando a los 3 años y medio de la tribulación. Los otros 2 terremotos sucederán un poquito después. Como les dije en ese estudio, ahí yo explico todas las palabras, usted va a encontrar ahí que es la palabra silicio y todo lo que está ahí. Pero quiero que note ahí, dice, un gran terremoto. Eso en griego se escribe megaseismo. Mega acostumbramos a usar en varias cosas ese término, ¿no? Y seismose viene de la palabra que nosotros llamamos sismo, cuando viene un terremoto. Megaseismos es un gran terremoto, dice, nunca hubo. Y nosotros hemos leído a través de la historia de enormes terremotos que dejaron infinidad de muertos. En el año 2010, uno de los últimos que sucedió en Haití dejó 22,000 muertos. Y entonces también nunca el mundo va a haber un terremoto como este que está aquí mencionado. Y entonces dice que ese terremoto, hermano, dice que las estrellas del cielo cayeron. Tenemos algún cántico que habla sobre eso. Y dice como si fueran higos, ¿no? Cayendo de así. Y entendemos que esa palabra estrella no es, debe ser alguna otra clase de astros, no una estrella como la que nosotros conocemos. Ese es un terreno que yo desconozco, pero hay algunos que dicen que una sola estrella podría terminar con el mundo. Yo no conozco mucho acerca de ese tema, pero así dice la Biblia, que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El verso 14 habla que el cielo se desvaneció, dice, como un pergamino que se enrolla. Y nosotros ya tenemos un antecedente que Pedro había mencionado, que los cielos y la tierra iban a pasar con gran estruendo. Eso va a ser un poco más adelante todavía, ¿no? Pero tenemos esas menciones en la Biblia. Y ahí como si fuera un poco de papel, el cielo se va ahí a arrugar, hermano. Tratemos como de imaginar hasta donde llegue nuestra mente. Y dicen que todo monte y toda isla se removió. Aquellos que estudian la Biblia, hablando de esto, de las estrellas y de los montes y de los terremotos y todo eso, utilizan 2 expresiones. Una convulsión cósmica. A veces nosotros vemos de personas que entran en convulsión, ¿no? Cómo se descomponen y cómo se desploman. Muchos de los estudiosos en la Biblia para estas cosas usan esa expresión, la palabra convulsión cósmica. Otros usan la palabra conmoción cósmica. Cuando alguien que está conmovido ahí, ¿no? Sacudido. Así que esos son los términos que se utilizan aquí. Pero los terremotos, las inundaciones como las sequías, la caída de meteoritos y una serie de cosas de esas convulsiones cósmicas son instrumentos del juicio de Dios. En muchas regiones cuando vemos los terremotos, cuando vemos volcanes que entran en erupción, cuando vemos esas estrellas fugaces, muchas de las cosas que causan daño, de las grandes inundaciones, las grandes sequías, todas esas cosas en la Biblia son enseñadas como instrumentos de la ira de Dios. En Bolivia y en el norte de Argentina, cada tanto aparecen una gran plaga de langostas, y terminan con las plantaciones, arrasan con todo, y todo eso también es un instrumento de la ira de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver ya, yo creo que como en los últimos 15, 20 años, más seguido vemos los granizos caer aquí. En las grandes ciudades como Buenos Aires no se acostumbraba a ver eso. Y ese también, el granizo en la Biblia, es mostrado como un instrumento del juicio de Dios. Y eso nos vamos a encontrar aquí en Apocalipsis. Entonces usted tenga en mente que muchas veces cuando aparece ahí un volcán en erupción, un terremoto, sequías, inundaciones, granizo, plagas de langostas, otra clase de pestes que aparecen, todo eso tiene que ver con parte de los instrumentos que Dios usa para manifestar su ira. Y aquí está un gran terremoto, dice la Biblia. Ahora quiero que note algo en el versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es decir, que la gente, hermano, iba a buscar cualquier clase de refugio para esconderse.
conmovido por todo lo que estaba pasando a su alrededor y lo que estaba viniendo desde arriba. El mundo en un estado de incomprensión estará. Pero ahora vamos a ver que no solamente como un refugio buscaban los montes y buscaban las cuevas, sino que había algo más grave todavía detrás. Obsérvelo, por favor. Dice el verso 16, y le decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y a quién podrá sostenerse en pie. Ahora, ¿entienden por qué la gente en esos días va a escapar buscando los montes y van a tratar de entrar en diálogo, en conversación con los montes y con las grandes montañas, las rocas, y le van a decir, por favor, cáiganse sobre nosotros? ¿Están entendiendo lo que dice el texto? La gente pidiéndole a los montes y a las montañas, vengan, aplástennos. ¿Y cuál es el motivo de esa petición? No quieren encontrarse con el Cordero cara a cara. No quieren encontrarse con Cristo. Ahora, este Cordero que está aquí, 2 veces menciona la palabra ira. Y este es un Cordero muy diferente al que nosotros conocemos. Es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo, pero en una faceta muy diferente, porque ahora Él vino a este mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a este mundo para llegar a la cruz, enmudeciendo y no abriendo su boca. Él vino a este mundo para ofrecerse en la cruz, para mostrar su amor en ese sacrificio, en la cruz del Calvario. Pero ahora la etapa esa va a tener un fin y llegará el día en el tiempo de tribulación que ese Cordero no se verá. Ahora se verá un Cordero desconocido que habla de la ira, del enojo. Y nosotros imaginamos cómo será el Cordero airado que la gente prefiere que los montes le caigan encima y no verse con él. Ahora un Cordero, como lo vemos hoy, un Cordero nunca se enoja, el Cordero no reacciona. Es el animal más mansito. Sin embargo, la gente cuando ve a Cristo en esos días querrán esconderse, porque ahí se va a manifestar la ira del Cordero. Ahora, esto nos hace reflexionar en lo siguiente. El mundo, ¿qué clase de Cordero quiere ver? Nosotros hemos visto el Cordero de amor. Hemos visto el Cordero que se ofreció como nuestro sustituto en la cruz. Nosotros hemos visto el Cordero que quita nuestro pecado. Hemos visto el Cordero que nos salva. Hemos visto el Cordero que derramó su sangre por amor a nosotros. Nosotros hemos visto un aspecto del Cordero. Pero aquellos que le han ido despreciando se encontrarán con su ira. No hay un antecedente de esto en la historia humana. Pero la Biblia habla de la ira del Cordero, y la pregunta que se hace al terminar el último texto dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? Nadie podrá sostener la mirada, nadie podrá resistir ese encuentro. Y entonces la pregunta que corresponde hacerle a la gente es, ¿usted quiere experimentar el amor y la salvación del Cordero? ¿O quiere experimentar la ira y el juicio que traerá el Cordero? Así que en detalles, bien en profundidad, porque es bien extenso el estudio, mírenlo ahí en la página, todos estos versículos que leí. Porque yo quiero pasar rápidamente aquí al otro terremoto que vendrá. Pero este terremoto ya no es parte de los sellos, sino que este terremoto ya pertenece a la sección de las trompetas del juicio. Observe aquí, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 13. Yo le dije que Apocalipsis habla de 3 grandes terremotos para el tiempo de tribulación. El primero ya lo vimos, el segundo lo vamos a ver aquí en el capítulo 11 y en el versículo 13. Dice la palabra de Dios que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y he aquí que el tercer ay viene pronto. Como usted sabe, ay es la expresión de dolor, Y ahora aquí también nos habla de otro terremoto y hasta nos da una cifra de muertos. En el caso de los varones, 7,000 son los que van a morir. Y dice ahí el pasaje que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, no se sostuvo de pie.
y 7,000 serán los muertos. El tercer gran terremoto, como parte del juicio de Dios, y ya pertenece a las copas. El primer terremoto de capítulo 6 pertenecía al juicio de sellos. Este segundo pertenece a las trompetas. Ahora habrá un tercer terremoto que será parte de las copas de ira que vendrán sobre este mundo. Allí está, hermanos, en capítulo 16, verso 17. Apocalipsis 16, versículo 17. Dice la palabra de Dios así. Apocalipsis 16, versículo 17. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo: hecho está. Y entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora, mire, hermano, para mí es importante que usted entienda estas clases de juicio: sellos, trompetas y copas. Capítulo 6, el primer gran terremoto, pertenece al juicio de los sellos. Capítulo 11, segundo gran terremoto, pertenece al juicio durante las trompetas. Tercer gran terremoto, pertenece al juicio cuando las copas de ira de Dios se derraman. Así que, mis hermanos, estos juicios vienen y esto sucederá en los días que no viviremos, porque ya estaremos nosotros con el Señor. Esto es para el tiempo de la tribulación. Y ahora quiero que miremos un poquito sobre la primer trompeta. Les vuelvo a repetir, no voy a abarcar todas las copas y todas las trompetas. Estoy haciendo un resumen para que nos vayamos informando de algunas de las cosas que van a estar pasando en el tiempo de la tribulación, cuando la ira de Dios descienda sobre los hombres impíos. La primer trompeta, volvemos un poquito más atrás al capítulo 8. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 6. Y ahí nos vamos a encontrar con la primer trompeta. Capítulo 8, versículo 6 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí está la primer trompeta. Dice la palabra: fuego y granizo vinieron desde el cielo. Eso, hermano, es impresionante, como una tormenta, como una descarga eléctrica tremenda. Vino ahí truenos, rayos, todo eso, hermano. Y los árboles se incendiaron, y el pasto y lo que era verde, todo ahí fue consumido. Y luego el granizo. Hay mucha gente que no entiende la palabra de Dios. Dice: pero eso no va a ser real. Dice: porque Dios es amor, ¿cómo va a ser eso? Hermanos, de todas las cosas que vamos a leer en esta noche, ya hubo antecedentes. Y muchas de estas cosas sucedieron en el tiempo en que Israel salió de Egipto, en los días de Moisés. O sea que hay antecedentes bíblicos y hay antecedentes históricos de que todas esas cosas sucedieron y volverán a suceder. Y vendrá, hermano, aquí, como dice la palabra de Dios, fuego y granizo. Este es el primer juicio, hermanos, de la primera trompeta. Ahora la segunda trompeta, que está ahí en el versículo 8. Versículo 8 dice: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y quiero que vayamos notando, hermano, con la precisión con la que se da la profecía, con números exactos, ¿no?
Ya hemos visto 7,000 muertos en un terremoto, en una cierta parte de la ciudad que fue derrumbada, todo con datos muy precisos, muy precisos, muy exactos. Y acá en este caso comienza diciendo la segunda trompeta: una gran montaña ardiendo fue precipitada en el mar. Ahora entiendan bien la figura, hermano, no es una montaña que se muda a otro lugar, que se cambia a otro lugar. Cuando está diciendo que la montaña esta fue precipitada, quiere decir que vino desde arriba. Es el juicio de la ira de Dios. Esto viene desde arriba contra los hombres de conductas impías. Aquellos que estudian la Biblia, y yo creo que puede estar acertado, que esta montaña se trata de un gran meteorito. Y yo creería que sí, que es así. La Biblia usa la palabra montaña, pero sea lo que fuere, eso que va a venir desde el cielo, nunca antes sucedió con algo así de esta dimensión. Y dice la palabra de Dios allí, dice una montaña ardiendo en fuego. Imagínense, una montaña, un meteorito, lo que sea, un objeto enorme, envuelto en fuego, descendiendo sobre la tierra. Y en este caso cae en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ya hay antecedentes de los ríos que se volvieron sangre en Egipto. Así que no es de extrañarse que esto vuelva a suceder. Esto no es una alegoría ni está hablando en sentido figurado, de verdad va a suceder. Como dice ahí el texto, hermano, dice la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Imagine todos los mares, dimensiones enormes, una tercera parte de los mares convertida en sangre. Y no solamente es el daño, hermano, de la gran mortandad que va a haber de peces, porque dice el versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Y todas esas empresas pesqueras y todos los que dependen del alimento que sale del mar, peces muertos, todo lo que es fuente de alimentación, una tercera parte. Y las pérdidas económicas, miren dónde está. Dice cuando termina el texto, y la tercera parte de las naves fue destruida. Todos los dueños de barcos, eso va a ser un impacto en la economía, hermano. Naves destruidas, inutilizadas por todos lados, peces muertos por todos lados. Eso también ya sucedió en Egipto, ¿recuerdan? Peces muertos por todos lados. Así que vamos un poquito más adelante. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, capítulo 8, versículo 10, eso pertenece a la tercera trompeta. Capítulo 8, versículo 10, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora, hermanos, aquí dice la palabra, cae una estrella como una antorcha. Otra experiencia de fuego celestial, una estrella como una antorcha. Pero ahora no está afectando el mar, ahora está afectando las fuentes de aguas dulces, los ríos, las lagunas, los arroyos, las vertientes. Y entonces aparecerán grandes dificultades para el consumo de agua. Ustedes saben, sin agua no podemos vivir mucho tiempo. Y entonces aquí la población del mundo va a ser muy afectada. Y la estrella esa que cae, como les dije hoy, no soy un entendido en el tema. Algunos dicen que una sola estrella puede terminar con el planeta Tierra. Algunos de los que traducen esta palabra estrella aquí es la que se usa como asteroide. Esa palabra, hermano, asteroide, es para referirse a esta figura estelar. Antiguamente los griegos le llamaban los planetoides, y algunos estudiantes más modernos le llaman el planeta enano. Ese es el nombre que usan. Incluso hay estrellas enanas. Pero solamente yo menciono, y les repito, no soy un entendido en eso, entonces no puedo profundizar.
A algunos que han visto una película, yo nunca la he visto, solo he sentido hablar, que habla de las guerras de la galaxia o Star, no sé cuánto se llama, Star Wars creo que se llama, algo así. Seguramente algunos de ustedes que han visto, dice que ahí en esas películas hablan de esto y de esa estrella que va a venir sobre la tierra y todo. No me gusta esa clase de cine a mí y no soy un entendido, me limito a decir esto que dice acá nomás la palabra de Dios. Quizás sea como le llaman algunos los planetas menores o un planeta enano. Y de paso les dejo la inquietud para que ustedes puedan buscar y estudiar sobre eso. Pero lo cierto es que este fenómeno va a afectar las fuentes de aguas dulces. Aquí en la Argentina, hermano, se tiene la tercera parte de la reserva de agua mundial. La tercera parte de la reserva de agua mundial está aquí en la Argentina. Por eso muchos vienen por el agua, muchos de esos ricos y sé algunos apellidos, pero no los voy a mencionar, que han comprado muchos de los lagos, de terrenos que tienen los lagos dentro de sus terrenos en la Patagonia. No sé si ustedes escucharon hablar del Iberá, de los esteros del Iberá. Eso es en Formosa. Gran parte de esos territorios acuíferos son todos de gente extranjera. Si han oído hablar alguna vez del acuífero guaraní. El acuífero guaraní que comienza en Brasil, pasa por el Paraguay y termina justo en la ciudad donde yo nací, en el norte del Uruguay. Ahí termina el acuífero guaraní. Todo ahí, todo ese territorio inmenso, son grandes reservas de aguas dulces. Y ahí en Paraguay hay una base militar de Estados Unidos. Y usted empieza a mirar en eso, no me quiero detener mucho en eso, ¿no? Porque ahora hablan de la base china que tenemos en la Argentina y esas cosas, pero muchas de esas venimos viendo hace tiempo que desde afuera estaban mirando nuestra agua. Para que ustedes tengan una idea, ya en el año 1994, era de mis primeros viajes a los Estados Unidos, y en un diario de Miami que estábamos leyendo ahí, se vendía agua embotellada argentina, pero no eran esas aguas que encuentran en el mercado. Eran barcos que traían cosas aquí al puerto de Rosario y se llevaban para no volver vacíos, volvían cargados de agua del río Paraná y las embotellaban por allá. Lo que estoy queriendo decir con todo esto, que este fenómeno que va a suceder en breve tiempo, ya algunos hace muchos años estaban viendo y pusieron los ojos en la Argentina y en la gran reserva de agua que tiene este país. Así que, volviendo aquí a la palabra, dice que la estrella que cayó tenía un nombre y se llamaba ajenjo. Y todos nosotros sabemos que esa palabra ajenjo se refiere a algo que es muy amargo. En la historia bíblica, hermano, el ajenjo siempre está relacionado también con gente que se resiste a Dios. No solamente que el ajenjo es algo amargo, sino que en la Biblia se refiere a personas también, en el sentido espiritual, que se resiste a Dios, porque aquel que está sin Dios vive en amargura total. Y el profeta Jeremías decía, 2 males ha hecho mi pueblo, se olvidaron de mí, dice Jehová, y bebieron de vertientes, de fuentes que no pueden retener, cisternas la palabra que usa, cisternas que no retienen agua. Y le sigue diciendo Jeremías, dice, y por haberse olvidado de mí tendrán gran amargura, ajenjo. Toda persona, aún aquellos que ya son salvos, cuando toman la decisión de alejarse de Dios, de intentar vivir de espaldas a Dios, la amargura le va a alcanzar. Siempre la amargura tiene una relación con una vida espiritual que se enfrenta a Dios o que se aleja de Dios. Y en esos días de tribulación los que van a padecer esto son gente impía, son gente que se resiste a Dios, que aún a pesar de los juicios que vienen cayendo sobre sus propias cabezas, no se vuelven al Señor. Después al final del mensaje vamos a ver de gente que a pesar de eso insultan y blasfeman a Dios. O sea que se ponen más duros todavía. Y en la historia tenemos una referencia, ¿se acuerda? Cada vez que venía una plaga sobre Egipto, el corazón del faraón se endurecía cada vez más. Así que esa conducta de corazón duro que tenía el faraón volverá a resurgir con gran fuerza
en los días de tribulación en los que se oponen a Dios. Entonces el ajenjo, hermanos, es un juicio amargo que vendrá sobre el hombre por causa de su rebeldía. Y dice ahí también que por causa de ese ajenjo muchos hombres morirán. Ahora, ¿se acuerdan cuando el hombre se encuentra ahí con esas aguas amargas? Es una gran frustración. Cuando el pueblo de Israel llegó a aquellas aguas que se llamaban Mara, ¿se acuerdan? Eran amargas, no se podían beber. Y allí tuvieron que tirar un árbol en las aguas y entonces las aguas se volvieron potables y la pudieron usar. Todas las cosas que van a suceder, alguna referencia en la Biblia tienen en el pasado y en la historia humana también. Entonces, hermanos, las aguas de Mara estamos ahí recordando. Y en Egipto también las aguas se volvieron imposibles de beberlas. Esto forma parte de la tercera trompeta. Ve que estamos como leyendo el diario, pero nosotros no es el diario de Dios, son las huellas del programa de Dios que va a suceder en los días de tribulación. Una trompeta más, no son todas las que vamos a ver, esta es la cuarta. Aquí nomás en el capítulo 8 y en el versículo 12. Dice la palabra de Dios que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oía un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Aquí está, hermano, cuarta trompeta. Nos muestra la angustia por la que va a pasar la tierra, lo que hablamos hoy, la conmoción cósmica. Todo eso aumenta el drama humano. Dice la palabra de Dios allí que la tierra fue herida y parte del sol, la tercera parte de la luna, tercera parte de las estrellas, todo el mundo. Yo creo que hasta es imposible imaginarnos nosotros todo eso, ¿no? Pero cantamos algún himno que habla de esto, ¿no? Y tenemos esto en la Biblia, en la palabra de Dios. Después, si ustedes quieren más información de esto, el Señor Jesús habló en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículos 25 y 26, el Señor Jesucristo habló acerca de eso, y también puede encontrar eso en Mateo 24, 29. Pero como sea, hermano, esto es un cuadro terrible. Vamos a pensar un momento juntos. Aquel líder diplomático que apareció en el caballo blanco, el caballo bermejo rojo, tenía una gran espada, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Era rojo porque era derramamiento de sangre. Era lo que el Señor Jesús anticipó en Mateo 24, guerra, rumores de guerra, se levantarán tribu contra tribu, nación contra nación, reino contra reino. La tierra viene de eso. Y después venía el caballo negro con la balanza, la comida racionada, la gente muriéndose por el hambre. Y después venía el otro caballo que era amarillo y el jinete era la muerte y el Hades, el infierno en griego le acompañaba juntando todos los muertos que iba dejando el hambre y también los que iban a morir por las fieras, ¿se acuerdan? Y que iban a morir por las guerras. Y venimos de todo eso y le tenemos que sumar los terremotos que hemos hablado. ¡Qué tremendo! Esos son los días que no viviremos. No solamente que el Señor nos libró de las llamas eternas del infierno al salvarnos, sino que también nos libró de todos estos juicios que vendrán sobre la tierra. Por eso el mensaje de hoy le llamamos los días que no viviremos. Y como usted ve, dice que son esclavos y libres y grandes y niños, y nadie podrá escapar de esos juicios, de aquellos que se oponen a Dios. Imagínese que en aquellos tiempos de los juicios que cayeron sobre Egipto, el último hasta el primer hijo de cada familia murió, ¿se acuerdan? Primero, todo esto, todos padecerán parte de este juicio. Dios, hermano, interviniendo en la historia. Lo hizo con el diluvio, lo hizo con el fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, y ahora lo vemos en el futuro a Dios, hermano, interviniendo en la historia. Y ese triple ay merece también que le pongamos atención.
No es un lamento común, es triple. Dice, ay, ay, ay. Dice ahí el texto, de los que moran en la tierra y a causa de los toques de trompeta que vendrán, porque todavía faltaban 3 trompetas más, 3 ángeles más, que estaban listos, dice, para hacer sonar las trompetas con nuevos juicios. La quinta trompeta, que tenemos aquí bien cerquita, capítulo 9, y yo lo que quiero decirles, hermanos, de cada uno de los temas que estamos mencionando, de cada trompeta, podemos hacer un mensaje de 1 hora, así, es mucho. Yo solamente estoy como haciendo un rastrillaje de información, ¿no? Tratando de cubrir el terreno de las cosas que van a pasar y que tengamos una idea bien clara de lo que Dios nos libró y de lo que no viviremos como iglesia, ¿eh? Dice aquí la palabra, capítulo 9, este está tremendo acá, hermano. Esto es la quinta trompeta, versículo 1. Dice la palabra, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Antes de avanzar, aquellos que estudian la palabra, esa estrella la relacionan con la caída del diablo, de Satanás. El abismo es uno de los nombres que se le dan en la Biblia al infierno. Entonces, para que entendamos la figura, es el diablo cayendo en el infierno. Avanzamos. Dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y ponga atención a este texto, hermano. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Yo creo que voy a tener que hacer todo un sermón con esto para explicarles bien, pero alguna idea. Si estamos en lo correcto, lo que dicen teólogos importantes, estrellas, el diablo cae en el abismo, cae en el infierno, y aquello es un remover de demonios, sale humo ahí, dice la palabra de Dios, como si fuera de un gran horno. Ya sabemos que el infierno tiene llamas, tiene fuego. Jesús dijo, el fuego que nunca se apaga, y eso produce un efecto en la atmósfera y se oscurece el sol, ¿eh? Es lo que dice ahí el texto, por el humo del pozo. Y ahora salen langostas, pero estas langostas son demonios. Cuando usted pone bien la lupa y estudia el tema, son demonios y tienen poder de escorpiones. Y ellos van a salir después, más adelante, que no leí eso todavía, no lo voy a leer tampoco, pero los versículos que siguen, después del 6, ahí explica la figura y las caras de los demonios, todo como eran. Y salen ahí, hermanos, las langostas, como ya hemos dicho y ya conocemos nosotros, los que hemos vivido en el campo y todo, y aparecen allí, hermanos, y arrasan con todo, se devoran todo. Y no solamente ese poder de daño tienen, sino que ahora también se comportan como escorpiones. Y el escorpión cuando pica, y la gente que padece de esas picaduras, ya levantan una fiebre que es insoportable y se les hincha el lugar donde se vuelve rojo y a veces se infecta con pus, y muchos de los que padecen las picaduras de los escorpiones mueren. Así que estos demonios, hermanos, que son como langostas pero tienen el poder de los escorpiones, dice que le fue dado un poder a ellos, no que matasen a la gente. Eso es lo que dice ahí el versículo 5. El poder que ellos recibieron no era para matar a la gente, era para atormentar a los hombres por 5 meses. Y una vez más, hermanos, la Biblia, hablando en términos específicos, cantidades específicas, no es así de hablar por si sucede, no. Ahí está, tienen este poder y es por 5 meses.
Y la gente que va a ser afectada por estos demonios, o si usted quiere quedarse con la figura de langostas con poder de escorpión, dice que le van a pedir a la muerte que se los lleve. Mire qué figura curiosa. Usted habla con la gente y agarra 10 personas y les pregunta cuántos quieren morir. Y por ahí capaz que un loquito le dice, sí, yo me quiero morir, pero todos quieren vivir. Imagínese lo revolucionado que estará el mundo en este tiempo de tribulación, que la gente afectada por esas langostas con poder de escorpiones le van a decir a la muerte, vení, llévame, llévame, llévame. ¿Y qué es la actitud de la muerte? Huirá de ellos. Vamos a leerlo de nuevo el texto. Imagínense la muerte escapándose de lo que la llaman. Otra vez, hermano. Dice ahí, versículo 5 de nuevo, dice, y le fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínese, hermano, la muerte jugando a las escondidas. ¿Quién hubiese pensado eso, no? La gente la busca, pero no la encuentra. Ella juega a las escondidas, huye. La gente clama por morir, pero la muerte no hace actos de presencia. Todo esto, hermanos, revela el clima terrible que se vivirá en el tiempo de tribulación, los días que nosotros no viviremos. Que el Señor nos protegerá, nos libró. Eso dice Pablo a los tesalonicenses, hablando de este tiempo, dice que la iglesia será librada de la ira venidera. Esa es la expresión que usa Pablo a los tesalonicenses. Dios nos libró los días que no viviremos. Vamos a ver una copa más, o 2, quizás a algunos de ustedes les gusta 2 copas, ¿no? Una es poco, dice. Bueno, 2 copas y terminamos. Pero cuánta información que hemos juntado hoy, ¿no? Y quizás nunca de ustedes escucharon predicar o hablar de la tribulación y gran tribulación. Y el Señor Jesucristo habló en Mateo 24, que la segunda parte dice, gran tribulación, cual nunca antes hubo en la tierra. Y eso que hubo hechos horribles en la historia humana, pero lo que se vivirá en esos días nunca antes hubo en la tierra. Y a veces nosotros, hermanos, estamos como desconectados de eso. Y lo único que puede librar a la gente de esa experiencia es que ellos conozcan a Cristo como el Salvador. Ese es el refugio que les librará de esta ira venidera de Dios. Dijimos sobre las copas, veamos 2 copas y vamos a terminar por esta noche. En Apocalipsis 16, Apocalipsis 16. Hoy no le traje ningún libro complicado, ¿no? Ni Ageo, ni Habacuc, ni Abdías. Hoy aquí estamos cómodos en el Apocalipsis, ¿no? Capítulo 16, hermanos, versículos 1 y 2. Capítulo 16, versículos 1 y 2. Pero, hermanos, porque muchos de ustedes o algunos de ustedes están escuchando por primera vez esto, pero están entendiendo que hay un orden de juicios que se manifestarán en forma de sellos cuando esos sellos sean abiertos. Hay una forma de juicio que vienen cuando suenan trompetas y cada trompeta trae consigo un juicio distinto. Y hay un juicio que es en forma de copas de iras que son derramadas sobre la tierra. Entonces, vayamos teniendo esa idea, armándonos en nuestra mente de cómo serán esos sucesos en días de tribulación. Una miradita aquí a un par de copas. Capítulo 16, verso 1. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es importante que tengan ese concepto en sus mentes, son copas de ira, copas de ira de Dios, el enojo de Dios contra el pecador que le desafía, que lo enfrenta. Verso 2, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así que ahí tenemos, hermanos, una copa de ira, y esta trae, hermano, una úlcera maligna.
¿Se acuerdan cuando hablaba en el libro de Job que él tuvo, hermano, una sarna maligna? Habla de una llaga, de una herida abierta, de una herida infectada que produce ahí dolor. Y vino aquí, hermano, una úlcera maligna, pestilente, sobre los que tenían la marca. Ese era el 666, ¿no? Así que sobre los que tenían esa marca, sobre ellos vino esta úlcera. Hay algunos de los que estudian la palabra de Dios, yo resumo así en esos términos, porque hay muchos nombres de diferentes corrientes de teología, de estudios de la Biblia. Entonces yo digo, hay algunos que traducen esta palabra úlcera para una idea de lo que es un cáncer, un cáncer que devora rápidamente una vida, termina rápidamente con una vida. Y estas úlceras pestilentes, muchos le traducen como que esto va a ser una especie de cáncer, una úlcera que es mala, dolorosa, un sarpullido, hermano, para el cual no hay remedio médico. La ciencia no va a tener una solución para esto. Esto es un juicio de Dios y los hombres no pueden resolver este asunto. Algo de eso pasó en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículos 10 y 11. Ese es uno de los antecedentes. Y ahora, hermano, la cuarta copa. Les voy a leer ahí el versículo 3 nomás para que sepan de qué habla. Dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ya otro de los juicios de trompeta, una tercera parte, ahora ya todo ser vivo. Y uno se pregunta, ¿de qué se va a alimentar esa gente? De todos los que dependían de peces, de cosas del mar, de frutos del mar, como le llaman. Tremendo va a ser ese tiempo, hermano. Y otra vez habla después la tercera copa, verso 4, derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y éstas se convirtieron en sangre. Todo eso, hermano, como hemos dicho, el antecedente como sucedió en Egipto. Pero esta era la copa que yo quería que ustedes vieran, y esta es la última, la cuarta copa, y es el último punto de nuestro mensaje, de los días que no viviremos, hermanos. De todo esto nos ha librado el Señor desde que creímos en Cristo como nuestro Salvador. Dice el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y ahí, hermanos, vemos, dice, gente quemada por el sol. Y ahora ustedes muchas de estas cosas ven de los cambios climáticos, algo que van a escuchar en las noticias desde allá unos cuantos años, por lo menos 25 años, que se habla de cómo los hielos de la Antártida se van derritiendo más rápidamente. Habrán oído hablar ya desde los años 90, ya se hablaba del fenómeno de la capa de ozono, que es el agujero que se produce y ahora los rayos ultravioleta del sol no tienen contención y pasan directamente. Y ustedes ya escucharon el recalentamiento global y todo ese tipo de cosas. Pero allí, hermano, todo esto se le pondrá más grave y la gente será quemada por el sol. Es lo que dice ahí. Ahora, ¿cuál es la reacción del hombre frente al sufrimiento? En vez de buscar a Dios, en vez de buscar el perdón de sus pecados, en vez de tratar de establecer una comunión con Dios y buscar en el Señor el método de salvación, no. Dice ahí la palabra, y blasfemaron contra Dios. O sea que en vez de arrepentirse y buscar la ayuda de Dios, empezaron a insultar a Dios. Dice ahí la palabra que blasfemaron el nombre de Dios. Y dice ahí también la palabra, hermano, que blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron, dice, para darle gloria. O sea que decidieron permanecer en el pecado. Ahora, esto para nosotros no es tan extraño porque el mundo que vivimos está en aflicción. El mundo que vivimos está padeciendo verdaderos dolores de parto, sufrimientos en toda la población humana. Sin embargo, no son las grandes mayorías que se arrepienten y buscan a Dios.
El hombre ya nos está dando un anticipo de esta conducta que se verá. La gente, en vez de buscar a Dios, blasfeman a Dios. Cuando tenemos un hecho desgraciado en nuestra familia o en algo, la gente insulta a Dios. Enseguida se largan contra Dios. No están buscando que Dios les perdone, que Dios les consuele, no están buscando que Dios les salve. La gente blasfema hoy y blasfemará en los días de la tribulación. Hermanos, hay mucho más aquí, pero creo que hemos dado como siguiendo las huellas de las noticias que nos da la Biblia, de lo que va a padecer el impío, aquellos que resistieron a Dios y que abiertamente muchos de ellos serán seguidores del anticristo, identificados con el 666, ese número que los identifica con la Trinidad satánica. Y si Dios nos ayuda, quizás mañana yo voy a hablar del nombre de Dios que va a estar en nuestra frente. Ese va a ser un tema nuevo. Pero voy a dejar aquí, hermanos, y vamos a orar al Señor. Y yo sé que creo que no di ninguna noticia buena a todo esto. La única que es excelente es que solo Cristo nos puede librar de todas estas cosas. Y Él es el refugio seguro, hay que creer en Él como el Salvador. Y todo lo que vimos en esta noche se resume en el título del mensaje: los días que no viviremos. Por la gracia de Dios tenemos refugio seguro en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por tantas cosas que hemos leído, quizás por primera vez algunos en tu palabra, cosas que no entendíamos, pero aquí hay un programa detallado de la ira venidera que caerá sobre todos aquellos que se oponen a la persona de Cristo, el Cordero de Dios, a la persona de Dios el Padre, los que no quieren ser salvos y deciden seguir viviendo perdidamente en el pecado. Aquí está la cosecha de la siembra que están haciendo. Semillas de pecado por todos lados, que dará ese fruto de ser alcanzados por la ira de Dios. Padre, ten misericordia de aquellos que escuchan hoy esta palabra y que puedan abrir sus corazones y buscar a Cristo y llegar al Señor para recibirle como el Salvador, como el perdonador de los pecados y el dador de la vida eterna. Que este mensaje pueda ayudar a abrir algunos corazones para que busquen a Cristo y encuentren la salvación eterna en Él. Bendice tu palabra, Padre. Bendice cada vida aquí en este lugar. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén.